presidente del Colegio de Periodistas. Muy bien, Mauricio Herrera, ministro de Comunicación, Rolando González, diputado del PLN, y Raúl Sileski, del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión. Buenos días a todos. ¿Por qué un proyecto que pretende regular el tema del acceso a la información pública? Mauricio Herrera, ministro de Comunicación. Sí, en primer lugar, lo que estos proyectos buscan, especialmente el de acceso a información pública, es modernizar la legislación costarricense en este tema, ponerlo a tono con los estándares interamericanos en libertad de expresión. Pretendemos fortalecer el derecho a libertad de expresión y ampliar el acceso a información pública, pero también pretendemos, especialmente con el de acceso a información pública, consolidar todos los avances que se han obtenido hasta ahora desde la jurisprudencia constitucional, que en estos momentos hay miles de fallos que se han dado en este tema. Ha sido una jurisprudencia que está de alguna manera bastante dispersa, es muy poco conocida por los funcionarios públicos y es importante que haya una mayor cultura de transparencia en el sector público para que sea la propia ciudadanía la que tenga un mayor acceso a la información. Los proyectos lo que buscan es fortalecer la libertad de expresión, ampliar las ventajas, ampliar los avances que ya se han obtenido, pero sobre todo consolidarlos. Es un proyecto profundamente democrático, es un proyecto que busca fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión en el país y esa es la pretensión que tenemos como gobierno. Pero además son iniciativas que van en la misma línea de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, que ha ido modernizando y ha ido ampliando sus estándares. Costa Rica se ha estado quedando atrás de esos estándares y lo que procuramos es estar a tono con la legislación y con la jurisprudencia más moderna en esta materia para defender a la ciudadanía y que la propia ciudadanía tenga una mayor fortaleza y un mayor ámbito de acción. Marlon Mora, presidente del colegio, también regulará el tema de la publicidad. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, primero, buenos días, doña Laura, don Rolando, don Raúl y por supuesto don Mauricio. Desde que don Mauricio nos presentó el borrador de lo que significa esta ley de acceso a la información pública, de inmediato nosotros empezamos una serie de talleres y de trabajo mancomunado con diferentes colegas para mirar desde cuáles artículos en un momento determinado podrían tener una afectación cuando se va a solicitar acceso a la información pública y de inmediato le hicimos llegar a don Mauricio nuestras preocupaciones. Ustedes saben que la Sala Constitucional se ha caracterizado por tener miles de fallos alrededor de lo que se llama el acceso a la información pública. Cuando tenemos tantos fallos que han demostrado que los periodistas pueden acceder a esa información, lograr que eso lo podamos hacer en un solo documento es muy complejo. Ahora, recuerden que aunque en toda América Latina se está trabajando el tema del acceso a la información pública, vía legislación, Costa Rica se ha destacado históricamente por hacer una excelente labor en términos de dejar a los periodistas acceder a esa información de alguna u otra manera. La Sala Constitucional no nos ha fallado en ese sentido y en cuestión de 6 meses, una información que sea solicitada, si se envía a la Sala casi siempre ha fallado a favor. Ahora, yo sí tengo algunas dudas, yo creo que ahora más adelante podemos ahondar en los casos específicamente, pero para mí digamos, la idea de juntar en un solo documento los criterios de la Sala provoca acá una serie de preocupaciones que van en términos de 3, 4, 5 artículos que nosotros le hemos hecho saber a don Mauricio y que yo creo que hoy los podemos discutir un poquito más ampliamente. Rolando González, del diputado que ha criticado el proyecto, las propuestas de Casa Presidencial. Bueno, yo tengo una posición claramente ortigosa por origen. A este gobierno yo no le creo nada en materia de libre acceso a la información. Tengo un promedio de un recurso de amparo por mes ganado, todos relacionados con acceso a la información, empezando por Casa Presidencial y por la presidencia de la Asamblea Legislativa cuando la ejerció Henry Mora del PAC. Entonces, mi primera reacción ante cualquier propuesta del gobierno en materia de acceso a la información está condicionada por lo que ha sido la irreverencia del PAC en el ejercicio de esta libertad consagrada en la Constitución y desarrollada por la Sala Constitucional en abundancia. Cuando uno lee los 3 borradores, probablemente encuentre ahí
muchos elementos constitutivos de la nacionalidad costarricense en eso, pero no deja de haber algunos otros que son preocupantes y que los voy a desarrollar posteriormente, pero mi posición de entrada es dura, es cuestionadora, es crítica por origen. Cuando uno tiene un interlocutor que ha sido tan claramente agresor del libre acceso a la información pública, no tiene por qué confiar ni recibir las cosas tranquilamente. Raúl Sileski, del IPLEX, Instituto de Prensa y Libertad. Bueno, nuestra posición, bueno, aclaremos una cosa. Primero, son 3 borradores de 3 proyectos diferentes. Un proyecto es sobre acceso a la información, otro es sobre la publicidad y otro es sobre libertad de expresión, reformas al Código Penal y cosas de ese tema. Sobre el código, la propuesta de las reformas para fortalecer la libertad de expresión es prácticamente la propuesta que hace 10 años el IPLEX trató de impulsar en la Asamblea Legislativa y que algunos periodistas se pararon en la escoba y sabotearon esa iniciativa que modernizaba el país en esos temas de libertad de expresión. Pero ese proyecto no estamos discutiendo en este momento. El de publicidad, por lo menos lo hemos visto, nos parece que falta más desarrollo, nos parece que deja mucho a nivel de decreto y eso nos preocupa. Y sobre este de acceso a la información, la posición del IPLEX es clarísima. Nosotros estamos en contra de cualquier cosa que restrinja, que echa para atrás los avances establecidos en la Constitución y por medio de la Sala Constitucional. Ahí somos totalmente radicales. Y sobre este punto, el artículo 13, que Mauricio sabe que nos ha preocupado algunos par de incisos que tiene, son los que nos hacen ruido. Porque el resto de cosas es cómo se implementa. Hay una propuesta de 2013 que se trabajó con la OEA en Costa Rica, en un hotel en Heredia, que fue un borrador que luego cogió el diputado Mendoza, que está en la Asamblea Legislativa en proceso de conocimiento, y ahí pues el problema es la forma como se aplicó. ¿Mendoza el bueno o Mendoza el embajador? Mendoza el embajador. Ah, bueno. Está ahí en la Asamblea Legislativa, en una comisión, esperando dictaminar. Entonces, aquí sí se complicó el asunto, porque crearon un instituto y se complicó el asunto. El proyecto que planteaba el gobierno como un borrador, y aclaremos, es un borrador, no ha llegado a la Asamblea Legislativa, no está en discusión. Tal vez el mérito que hay que reconocer es que el tema se planteó a discusión y ha generado una reacción en los medios de comunicación, porque aquí estamos hablando de un derecho ciudadano, no es algo para los periodistas. Los periodistas los ejercemos con mayor fuerza, con mayor vigor, incluso por responsabilidad para enfrentar la corrupción. Porque el ciudadano tiene el derecho de saber cómo se administra la hacienda pública, cómo los que están en el gobierno temporalmente gastan los impuestos. Entonces entendamos, estamos hablando de un derecho de las personas que ejercemos muchas veces los periodistas con mayor cantidad de veces, con mayor intensidad y lógicamente buscamos que estándares superiores. Y cuando hablamos de estándares superiores en un proyecto de ley, a mí me preocupa que más bien establezcamos plazos mayores que los que generalmente establece la Sala Constitucional para resolver situaciones. O sea, los que hemos metido amparos en la Sala Constitucional hemos visto que la sala dura generalmente de 2 a 3 meses. Si lográramos vía proyecto disminuir los plazos de respuesta, si lográramos impulsar que el funcionario público entienda que la información no es de él, que es de los ciudadanos y que se lo da rápidamente, avanzamos muchísimo. Entonces, para resumir, el IPLEX está a favor de cualquier iniciativa que mejore el estándar nacional, la situación que vivimos, pero totalmente en contra de cualquier iniciativa que más bien establezca restricciones. ¿Cuáles son esos 2 puntos? El artículo 11 fundamentalmente es el que tiene que ver con políticas económicas del Estado antes de su emisión y el que tiene que ver con las relaciones internacionales. El 3, y nos preocupa más, no es que el resto hay que analizarlos, el 3 y el ¿Y el 11? Y el 5. Ajá, 3 y 5 del artículo 11. Digamos, son los que más nos preocupan. Laura, si quiere, les hago una muy rápida explicación de los 3 proyectos, y básicamente en el proyecto de ley de expresión, en general los 3 van en la misma línea que plantea don Raúl Sileski, y que lo que hacen es dar un paso adelante y consolidar lo que se ha obtenido hasta ahora en el país, fortaleciendo la libertad de expresión en la ley de libertad de expresión que se está planteando como proyecto.
esencialmente sí retoma lo que ha venido siendo la lucha de medios de comunicación, periodistas, sociedad civil, para tener un régimen que no criminalice la denuncia sobre asuntos de interés público, y la reforma esencial que se plantea allí es la práctica de despenalización de las denuncias que se hagan en asuntos de interés público, que es muy importante, que es esencial para que la gente pueda sentirse cómoda cuando hace denuncias acerca de asuntos que nos interesan a todos. Un segundo proyecto es el de la ley de publicidad oficial, que básicamente lo que procura es quitarle la discrecionalidad, quitarle el poder arbitrario que pueden tener las oficinas públicas para administrar, para repartir pauta y evitar, que eso también lo plantea la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA como un estándar importante, evitar que la pauta oficial de cualquier entidad pública sea usada como premio o como castigo para quien hable bien o mal, sino que haya unos criterios básicos, y eso es muy importante en una democracia. Y la ley de acceso a información, sí, lo que procura es consolidar lo que hasta ahora se ha logrado desde la Sala Constitucional, que es una jurisprudencia muy sólida, es una jurisprudencia además muy liberal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros pretendemos garantizar este derecho no para los próximos 2, 3, 4, 5 años, sino pensando mucho más en el futuro, a 20, a 30 años. Lamentablemente nadie puede tener certeza de que, así como la jurisprudencia en esta materia ha estado evolucionando, nadie puede tener certeza de que esto involucione con cambios en la configuración de la Sala Constitucional dentro de 20 o 30 años. Estamos en un momento bueno en esta materia y creemos que es importante consolidar lo que hasta ahora se ha logrado en este momento. Entonces, ¿qué hace el proyecto? El proyecto, entre otras cosas, plantea la obligación de las oficinas públicas de poner toda una serie de información básica esencial, que es la información que con mucha frecuencia solicita la ciudadanía a las instituciones, y que con mucha frecuencia, por falta de una cultura de transparencia, porque lo que dice el señor diputado Rolando González es cierto, hay una tremenda falta de cultura de transparencia en todo el sector público, no es de ahora, viene de muchos años atrás, de décadas atrás, y todos los avances que se han logrado en jurisprudencia en la Sala Constitucional lamentablemente no son conocidos, no son manejados por la inmensa mayoría de funcionarios públicos. Entonces sí, hay una opacidad importante histórica en el manejo de esta información. Entonces el proyecto plantea la obligación de que todas las entidades públicas pongan en línea información esencial que va desde las contrataciones, los salarios, las directrices, sus actas, etcétera, de tal manera que la ciudadanía tenga un acceso automático a esos datos. Y además simplifica el proceso por una vía administrativa interna para que se lea información. Aún así, nunca elimina de ninguna manera la posibilidad de que el ciudadano pueda ir a la Sala Cuarta en cualquier momento a presentar un amparo. Eso se mantiene tal cual, pero establece un mecanismo más célere, administrativo, interno. Y luego, en esto también es muy importante decir que, y aquí tengo por ejemplo este documento de la Procuraduría General de la República, donde sintetiza una amplia cantidad de amparos en el tema de acceso a información. Solamente aquí hay unas 2.000 sentencias quizás, y solamente para el apartado de restricciones legítimas que hasta ahora ha aceptado la Sala Constitucional, dedica unas 70 páginas al tema. De tal manera que hay una gama de restricciones que la Sala Cuarta ha considerado que son legítimas, que también lo considera así la Convención Americana de Derechos Humanos, que también lo ha avalado así la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y consideramos que eso tiene que ser sistematizado de la manera más sencilla y clara posible. Que la redacción que tenemos en este proyecto es perfectible, por supuesto que es perfectible, por eso es un borrador y por eso lo hemos puesto a discusión, precisamente para escuchar todas estas observaciones, muchas de las cuales son válidas. Una redacción que evidentemente va a tener que cambiar es lo relativo a decisiones económicas antes de su emisión. Y eso se ha dado así porque la Sala Constitucional en algunos puntos ha dicho que procesos de decisiones de carácter económico, antes de que se emitan, es preferible que se mantengan bajo reserva. Ahora, esa redacción, es cierto, es una redacción que se debe modificar para que no quede quizás tan amplia. En el tema de relaciones internacionales o tratos intergubernamentales que se estén haciendo, el ejemplo típico es la situación que hemos enfrentado ahora en La Haya, donde evidentemente si antes de que se presente el escrito de Costa Rica ante la Corte de La Haya, ese escrito circula, afecta de manera clara la estrategia de defensa nacional en un asunto tan importante como el que estábamos tramitando frente a Nicaragua. Y además esas son restricciones que
mediante la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13 de la Convención, han sido consideradas como restricciones legítimas. Lo que ocurre es que en Costa Rica, por la gran cantidad de fallos que ha habido que responden a casos muy puntuales, hay bastante dispersión y consideramos que es importante que eso esté de una manera, que eso esté sistematizado de una manera más simple para que los funcionarios públicos sepan a qué atenerse y consideren, eso también lo establece el proyecto, sepan que en principio toda la información que está en manos del Estado es pública, excepto unas excepciones muy calificadas, que como ustedes lo plantean, efectivamente, en ese borrador esa redacción tiene que ser modificada. Hay que mejorar muchísimo la redacción porque poniéndome también del otro lado del funcionario público, cualquier cosita que esté mal puesta ahí puede ser un pretexto para no dar información a los ciudadanos. Entonces es importante que una iniciativa que yo creo que es importante que se discuta y que hablemos y que el gobierno esté de acuerdo en hacerle modificaciones al borrador antes de entregarlo a la Asamblea Legislativa, tiene que tener muy claro en eso. Hay un asunto que sí nos preocupa, que no lo vemos muy claro, que es una parte de sanciones que sí estaba en la propuesta de la OEA y estaba en la propuesta del señor embajador, del exdiputado, donde sí creemos que es importante trabajar un poquito eso, la parte de sanciones, cuando el funcionario no quiera o se resista a dar información y que no lo vemos en este proyecto. Se lo puedo explicar con claridad. En la parte de sanciones, sucede que existe en todas las instituciones hay distintas formas de sancionar al funcionario que ha incumplido alguna función, alguna norma. De hecho, el proyecto que nosotros estamos presentando hay dos tipos de sanciones. Una es para los funcionarios públicos y otra es para privados que manejan información pública. Para los privados se establece una sanción equivalente a varios salarios base. En el caso de los funcionarios públicos, lo que se establece es que se sancione de acuerdo con el régimen interno de cada institución. ¿Y eso por qué? Porque hay temas de proporcionalidad que eventualmente, si ponemos una sanción de prisión, por ejemplo, para un funcionario por haber negado información, de repente pueden alegar que hay una desproporcionalidad con respecto a otras conductas que no son sancionadas de esa manera. Eso puede llevar a discusiones, puede llevar a la Sala Constitucional o a ser declarado inconstitucional de alguna manera ese tipo de decisiones. Entonces, consideramos que era mejor someterlo al régimen interno de cada entidad. En todo caso, esto, al momento en que se presente a la Asamblea Legislativa, va a ser un proceso de discusión entre los señores diputados para encontrar la solución que sea más adecuada. Nada más también quería ampliar un detalle con respecto a la parte de excepciones. Tanto la ley modelo del sistema interamericano, de la OEA, como otras leyes en Latinoamérica que se han promulgado en esta materia, tienen el capítulo de restricciones legítimas muchísimo más amplio, incluso la propia ley modelo. En nuestra propuesta eso se ha limitado muchísimo y consideramos que debe ser así, dada la fuerza que ha tenido en Costa Rica las decisiones constitucionales en esta materia. Entre menos mejor. Es importante tal vez como hacer el señalamiento de los artículos que nos preocupan, ¿verdad? Muy ¿Y rápidamente. consideran que hay restricción? Al menos nosotros encontramos primeramente en el artículo 8 un listado de información por divulgar que en la actualidad todo se vale. El hecho de hacer un listado de alguna manera es como un saludo a la bandera, eso es lo que creemos. Luego, coincido con lo planteado por don Raúl en el tema de los regímenes de excepción. Ahí encontramos el artículo 1 y el artículo 2 ya están normados, el artículo 3, ya don Mauricio se refirió un poco al tema de la redacción, en algún momento podría mejorarse. Igual el artículo 4, donde dice prevención, investigación y persecución de delitos. Voy a enumerar todas las preocupaciones y luego voy a mencionar ejemplos que podrían entrar en temas de acceso a la información. Para ver cuál es el punto exactamente. Políticas económicas del Estado antes de su emisión, ya está de acuerdo también don Mauricio, procedimientos de auditorías antes de su conclusión y por disposición contenida en una ley. Esas son las que no se pueden divulgar. Son las que no se pueden divulgar, son las excepciones. Y por disposición contenida en una ley especial. Ahora le voy a hacer una lista de ejemplos, por ejemplo, que podríamos, digamos, tener alguna afectación. Si estamos hablando de evaluación, desempleo, plan fiscal, impuesto de venta versus IVA, control de gasto. Si tenemos en materia preventiva, cuando hablamos de investigación y persecución de un delito, en un juego, Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa, para hacer un control de barras, antes deberíamos de preguntar cuál va a ser lo que va a suceder en temas de prevención y ese acceso a esa información puede ser en algún momento limitada. La sala dice que no se puede en este momento y hay una gran cantidad de artículos que don Mauricio nos comenta.
Yo creo que tal vez acá lo que existe un espíritu en la redacción de ambigüedad que en conversaciones anteriores con don Mauricio coincidíamos en ese sentido. Luego, la comunicación en la actualidad es inmediatez. Es la rapidez que necesitamos a la hora de publicar. Y en este caso específico, yo se lo mencionaba a Mauricio, que aunque está reglamentado vía ley de petición, en el caso del artículo 12, que es la formalidad de la solicitud de la información, muchas veces un periodista vía correo electrónico hace una solicitud y se le envía. Este tipo, digamos, de artículos van a limitar esa inmediatez, esa rapidez a la hora Esto es referente a los temas de relaciones internacionales, de decisiones económicas. Si quieres, yo podría explicar. Voy a pasar con... Voy avanzando, porque son varios los artículos que tenemos en este caso en particular. Luego, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos inclusive de un ciudadano que necesita solicitar una información y en un caso determinado esa persona tiene VIH y vía un expediente clínico, si usted como tercero no llega a solicitar esa información, o más bien no llega a defender para que no la den, la podrían estar divulgando, ¿verdad? Acá ese hace referencia al artículo 16. Y tal vez ahora en temas de responsabilidades, cuando hablaban del funcionario público, vean, el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en esta ley por parte de la autoridad pública cargará de esta una responsabilidad administrativa. Ustedes saben que, bueno, en el caso idóneo sería que la persona se le despida porque en un momento determinado no dio información, pero el caso Fischel es un buen ejemplo en todo caso. De responsabilidad administrativa muchas veces lo que va a sugerir es que se le abra un expediente disciplinario y pare de contar. Y no es por negarse a dar información. Por negarse a dar información. Así que yo insisto, estamos, digamos, como en una etapa en el que poder juntar toda esta gran cantidad de artículos o fallos que ya ha dado la Sala Constitucional hacen de mucha complejidad la redacción de lo que en este caso sería una ley. La información pública y el secreto de Estado, yo creo que hasta el momento nos han garantizado una gran cantidad de posibilidades a la hora de solicitar información, y esto no lo digo como periodista, sino como ciudadano. Al final, creo y coincido, creo que todos vamos a estar de acuerdo en esta mesa que se necesita una ley de acceso a la información pública, pero cuando las excepciones tienen márgenes tan grandes, se convierten en algo que a uno le podría preocupar. Gracias, Marlon Mora, del Colegio de Periodistas. Rolando González. Varias observaciones. ¿Le quedan claros varios puntos? Una que dije de inicio, yo no le creo a este gobierno y por eso tengo una posición muy dura. Dos, uno lee los proyectos y los integra y se encuentra con que hay una capacidad sancionatoria para funcionarios o para requirentes de información si fuera el caso, pero no hay nada de jerarcas. Mauricio, cuando usted dice que esto es un hecho que ha ocurrido en el tiempo, yo le digo que no. Le digo que cuando hablo de que este gobierno ha sido inaccesible, no estoy hablando del funcionariado ni de los mandos medios, estoy hablando de los jerarcas del gobierno de la transparencia, de la Casa de Cristal, que han sido incapaces de atender lo que fue la voluntad del presidente de la República. Todos los días está otorgando información muchísima, sí, claro, de manera amplísima. Y todos los días estamos presentando recursos de amparo a los diputados para que nos den información. Una cultura de opacidad en el sector público durante décadas. Perdóneme, cuando usted habla de cultura de opacidad, usted se refiere a la generalidad de la ciudadanía. Yo me refiero a la jerarquía de su gobierno, que fueron y le dijeron al país, tenemos un código de ética que sigue sin aparecer y que además en el funcionamiento diario siguen siendo opacos. Estamos hablando de jerarcas, del Consejo de Gobierno. Precisamente porque ha existido una opacidad ahí tenemos, en el sector público, estamos presentando un conjunto de proyectos de ley, especialmente una ley de acceso a información, que es una necesidad, claro, porque este es el derecho humano más violado todos los días. Sí, es un derecho humano donde a los ciudadanos usted vuelve se les llega a trastocar los hechos. Cuando usted habla de opacidad, usted lo generaliza, yo se lo particularizo. Es una actitud generalizada de la jerarquía de su gobierno. Entonces, no revolvamos una cosa con otra. Por eso mi falta de confianza en lo que están haciendo. Reconozco que esto tiene una valía, es que ahora sí hay autoría. Ya esto no tiene el anonimato de la ley de radio. Ahora Mauricio Herrera da la cara y dice, sí, yo soy proponente junto con Marvin Carvajal, o quien más. Eso nos permite interactuar. No fue el ocultismo que los caracterizó en el Ministerio de Ciencia y Tecnología cuando salieron con aquel
atropello a la libertad de expresión. En todo caso, ya tanto Marlon como Raúl han planteado algunas observaciones en relación al artículo 11 que me parece que son totalmente de recibo. Hay lenguaje impreciso. Y después en el artículo 14 habla de la potestad de solicitar la subsanación del defecto. Eso en la ley de administración pública actual es una obligación. Entonces de pronto uno nota que hay un dribbling en beneficio de la administración. Y en uno de los proyectos, déjeme decirle, el de libertad de expresión, hay una indeterminación sobre hechos secretos. Yo creo que este proyecto sería una valiosísima oportunidad para finiquitar lo que está en la jurisprudencia y que ya debería determinarse. Raúl lo decía, el mínimo es secreto, el máximo es libre. Creo que si ese espíritu se incorpora, estaríamos ganando. Y hay una anotación aquí que me llama la atención. En el proyecto de ley de publicidad oficial, habla de publicidad oficial y me extraña porque es un gobierno PAC que dicen que no debería haber publicidad oficial. Entonces, eso me extraña mucho. Pero además el artículo 10 mete una criaturita. Los sujetos obligados por esta ley deberán distribuir al menos que destinen a pautas de publicidad oficial en medios alternativos, rurales y comunales. ¿Cuáles son los medios comunales? Eso en primer lugar viene derivado de un estándar interamericano que impulsa la Relatoría de Libertad de Expresión. No es lo que impulsa, es lo que está proponiendo el gobierno en una legislación que no existe. Es un estándar en donde se plantea la necesidad de que se reserve, así como actualmente existe una reserva para que todas las instituciones pauten en el SINART, se considera en consonancia con esos estándares interamericanos que de todas formas deben ser parte de una discusión nacional, que se reserve un 10% de los presupuestos para establecerlos o para pautarlos en medios alternativos, en medios rurales. Hasta ahí vamos de acuerdo, pero ¿cuáles son los medios comunales? Eso tiene que ser evidentemente regulado posteriormente por vía ley o por el reglamento a la ley. No, es que esta ley, sin decirlo, está creando algo que no existe y no lo clarifica. Entonces esto es un gol de media cancha. Pero en todo caso, el espíritu de esta ley es impedir la arbitrariedad que pudo haber estado prevaleciendo hasta ahora en el uso de esos recursos que a menudo son millonarios, que no los inventa este gobierno, que están ahí, que vienen desde décadas y que la experiencia latinoamericana ha sido que se han utilizado como premio o como castigo. Completamente de acuerdo. Y que es muy importante que se eliminen esas arbitrariedades, que se elimine ese poder que tiene algunos funcionarios de distribuir dinero totalmente de acuerdo. Donde les parece. Ustedes cuatro son periodistas, yo no, pero soy el único que ha estado a los dos lados de la barra. Entonces, de lo que usted está hablando, yo lo sé, lo conozco, lo he vivido en carne propia y estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que se creen figuras que no existen. En todo caso, eso debe ser parte de la discusión y después, que tenemos que plantear sobre me llama la atención un artículo 26 que dice, como parte de las funciones de la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto, dispuestas en el artículo tal del decreto cual, se deberá contemplar la creación de políticas y planes de acción. ¿Cómo es que una ley se sujeta a un decreto? Eso a mí me resulta toda una novedad en materia de calidad. Y yo sé que aquí hay mentes talentosísimas. Entonces, mis aprehensiones están fundadas en hechos, que están en los documentos, pero más en los hechos precedentes durante 18 o 20 años, 18 o 20 meses de oscurantismo de este gobierno. No, y 18 o 20 años donde desde el sector público ha habido una tremenda opacidad. Precisamente es este proyecto como dice el patriarca del PAC, don Otón Solís, ninguno de los otros gobiernos dijo que iba a hacer lo que ustedes dijeron que iban a hacer y que no han hecho. Traer luz sobre esas opacidades que ha habido durante décadas en el país. Aquí no hay ninguna contradicción. Esto es totalmente coherente con la visión de transparencia y de rendición de cuentas que este gobierno impulsa. Que la administración pública de Costa Rica
arrastra unas tremendas opacidades, por supuesto, y por eso ese proyecto de ley, que en este momento los ciudadanos van y piden información a instituciones públicas y se la niegan todos los días. Claro que sí, eso está ocurriendo. Eso no tiene que pasar más. Para eso es necesaria una ley que simplifique, que consolide, que profundice los avances que hemos tenido en estos momentos. Y Costa Rica se ha quedado muy atrás en esta situación. En estos momentos en el país, en el mundo, hay unos 100 países que tienen leyes de acceso a información. Esta ha sido una discusión que desde el año 2000 muchos países en Latinoamérica la han tenido, que si se mantienen dentro de la jurisprudencia o si avanzan hacia una ley, y 16 países del continente han avanzado hacia una ley. Los únicos que estamos quedando por fuera en estos momentos de una ley de acceso a información es un club en el que Costa Rica no quiere estar. Le hago una propuesta Venezuela, para está empezar a resolver Cuba, eso. y está Bolivia, que ya tiene en estos momentos un proyecto. Le hago una propuesta concreta y fácil. Ayudemos con la ley, yo no tengo problema, es materia que me gusta, que disfruto y que vivo intensamente todos los días. ¿Por qué no le ordenan hoy ustedes? Lo vamos a hacer un momentito, a todos los jerarcas, hoy, mañana, que bajen el índice de amparos perdidos por su gobierno? Y eso lo hacen con que solo el jerarca asuma su responsabilidad de transparencia. Es que de aquí para allá llevan 20 meses en que nos llevan goleados a la ciudadanía. Pero la ciudadanía en la ha materia llevado goleada 20 de años, don Rolando. No, Mauricio, 20 perdóneme, años. usted es ministro de comunicación de este gobierno. Si usted quiere irse a vivir al museo y vivir en la prehistoria, hágalo. No, pero es que precisamente hoy yo he estado ustedes viviendo en este país. tuvieron un mandato Yo de he 1.300.000 sido personas. periodista, yo he sido No, periodista que ese yo he mandato no ha sido presentado recursos de respetado. amparo. Claro, He pero ese, presentado muchos recursos de amparo que Muy han bien. alimentado esta Está bien, jurisprudencia. por eso se lo porque propongo. yo he sufrido esa opacidad como periodista. Háganlo ya, tramitemos los proyectos de ley, pero pongan el índice a bajar, que su gobierno reduzca los amparos efectivos por inacceso a la información, y entonces empezaremos a creerlo. Me parece que, Costa Rica ha vivido sin ley y no ha sido una cosa que nos tiene muy atrasados. Realmente ya la cantidad de amparos que hay significa que los ciudadanos están educados para saber por dónde recurrir si un funcionario público no le da la información. O los periodistas, cosa que no debió ocurrir, y que el funcionario debería saber que la información pública es pública y que únicamente lo que establece, depende, porque yo metí un amparo y me lo dieron en 3 meses. Bueno, pero digamos que lo importante aquí es que no solo se limita a una ley. O sea, estamos claros que hay un impulso importante para gobierno abierto, que el Ejecutivo, yo sé que está metido en este proceso por instancias internacionales, y hay compromisos internacionales, que la Asamblea también está en un proceso de apertura legislativa. Tenemos un seminario pronto sobre ese tema, y ya el directorio aprobó un procedimiento para el acceso a la información, que es un gran avance, y también se hace que la Corte y el Tribunal Supremo de Elecciones están avanzando hacia un Estado abierto, que es una política internacional que Costa Rica está participando. Pero incluso si la ley no caminara, si la ley vemos que no es necesaria, que es una discusión que tenemos que hacer los costarricenses, porque incluso la presión por una ley no viene de la sociedad civil. Esto de una ley en Costa Rica es porque es una moda internacional. Entonces tenemos que ver si el mecanismo costarricense ha funcionado y podemos superarlo. Si el gobierno, si las fuerzas políticas están seguras que vamos a subir los estándares, vamos a hacer un ejemplo, la capacidad de respuesta va a ser más corta que vía constitucional. De lo que se trata de todo. Entonces, exactamente lo que lógicamente estamos de acuerdo, pero nada para atrás. O sea, aquí nada para atrás, y el IPLEX está a favor de todo lo que sea superar al país y mejorar los estándares nacionales. Pero tiene algo para atrás de esta ley. El régimen de excepciones crea una serie de dudas, inclusive, por ejemplo, el artículo 11 vinculado con el artículo 16, que ahora hablaba yo del tema de la información personal, que tiene que ver con los individuos específicamente, quiere decir que si en 3 días usted no se manifiesta, puede suceder que su cuenta bancaria o sus cuentas están en manos de todos, su expediente clínico. Pero es un asunto que inclusive ya hemos conversado con don Mauricio, y obedece a un tema de afinar el tema de las redacciones. Yo creo que el régimen de excepciones, Mauricio, es un tema que hay que revisar, claro. y yo sí coincido en que esto, obviamente, esta legislación como tal, yo siempre he dicho, ahí existe una gran cantidad de fallos que han demostrado que en este país la gente está educada para solicitar el acceso a la información en un momento determinado, que el jerarca se ponga tieso y no nos quiera dar la información. Ahora, yo entiendo esta buena voluntad de crear transparencia y de buscar
no ir a una sala constitucional. Pero si ese ha sido el mecanismo y ha funcionado bien, yo creo que la ley tiene que tener mucho cuidado a la hora de ser redactada. En ese sentido, nosotros podríamos eliminar los incisos de restricciones, si lo quisieran. Se pueden reducir. Excepciones. Pero aún así va a estar ahí la jurisprudencia constitucional que ya ha fallado sobre esos temas. Entonces, y se va a mantener la confusión o el vacío que tienen ahora muchos funcionarios públicos que no saben Un ejemplo, exactamente. Mauricio, digamos, de esos fallos, de esas excepciones. Por ejemplo, si tema económico. Yo le doy un ejemplo. Cuando Casa Presidencial me niega las listas de visitantes, aducen que es secreto de Estado. Y no había tal secreto de Estado. Y precisamente ahí hay una oportunidad. evolución en la jurisprudencia constitucional en ese tema que considera que eso no lo es y clarifica el punto, y eso es tremendamente valioso. Pero en todo caso, el ejemplo típico es la persona que llega a una municipalidad, pide el salario de un funcionario, el salario de un alcalde y se lo niegan. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? La persona usualmente, una gran cantidad de personas se devuelven a su casa y dicen, bueno, me dijeron que eso no es información pública, que no me lo pueden dar. Son los periodistas, somos los medios de comunicación los que somos insistentes y vamos y presentamos el recurso ante la Sala Constitucional, y qué dicha que lo sabemos usar y que lo empleamos. Pero una gran cantidad de personas se quedan sin obtener esa información. Ahora, ¿qué ocurre? Habrá alguna persona que va a la Sala Constitucional, presenta el amparo, ¿y qué le va a responder la Sala 6 meses después? Por supuesto, esa información se la tienen que dar, como ya lo han establecido, 70 sentencias previas. Lo que pretendemos es que la ciudadanía, pero que sobre todo los funcionarios públicos, conozcan cuáles son sus obligaciones y conozcan y sepan y estén totalmente seguros de que toda la información que tienen es de acceso público, excepto unas excepciones muy calificadas que han sido ya avaladas por la Sala Constitucional, pero también por la Convención Americana de Derechos Humanos y por la jurisprudencia interamericana. Tenemos Mauricio, dos comentarios. Lo peligroso es que las excepciones que están ahí como están, en un momento determinado le sirvan como sombrilla al jerarca para decir no doy esa información. En todo caso, siempre queda la vía constitucional. Como la lista de salarios del ICE. Y ahí volvemos. El jerarca, la jerarquía. Es que Rolando, la vida de una ley especial. Tendemos mucho a ver muchas cosas al que se pueden, tienen que funcionariado. discutirse. Ahora sí, con una ley, todo eso, con una ley que esté eso claramente establecido, se simplifica, se aclara y queda además muy bien definido cuáles son las excepciones muy calificadas, y queda muy bien definido que la norma es la entrega de la información y la excepción es la no entrega, de maneras muy calificadas. Eso tiene que ser. Sí, tenemos una vamos. constitución importantísima en el 30 y el 27. O sea, el 30 dice que lo único que es secreto, lo único que es privado son los secretos de Estado. Sí, pero la Sala Constitucional ha ampliado eso. Y muchísimo. tampoco se ha hecho una ley sobre qué son secretos de Estado. Entonces ha sido la sala que ha comenzado a determinar que sí o que no. Pero falta también una iniciativa que diga, bueno, que es secreto de Estado. Tenemos un montón de comentarios. Vamos a ver si iniciamos con el primer comentario en pantalla. A ver, es de Andrai, si no me equivoco, y dice, lo malo es lo que los periodistas hacen con esa información. Vamos a ver cuál otro tenemos allí en pantalla. Generado por Freddy Pacheco. Este es un poquito largo. Vamos a ver. En todo Estado responsable, no todos son... se ha de valorar un proyecto de ley como el que se propone siempre y cuando se examinen cuidadosamente las observaciones que de buena fe se han venido dando. Ojalá que no salgan los intransigentes irresponsables metiendo a Maduro, Correa, Morales, como los que estarían dictando el proyecto que se propone para ser discutido. Hay casos de arbitrariedades alrededor de la publicidad y muchas cosas más que hay que enfrentar valientemente para que se acabe el secretismo de los administradores gubernamentales. Tenemos otro de Catalina Cabezas. Datos abiertos, este todavía no está, pero bueno, datos abiertos permiten que la población, incluso los funcionarios, tengan acceso a la información. Y Ariadna Coto dice, Costa Rica debe ponerse al día en acceso a la información, nada para atrás. Ya terminamos nuestro primer debate, esperemos que haya más con ustedes aquí como actores, protagonistas de esta información que genera mucha controversia. Y todos somos aliados en este tema. Les agradecemos muchísimo a nuestros invitados y bueno, hasta aquí RTN Revista, muy buenos días, vamos a una pausa, ya venimos. Muchas gracias.